es de las personas que vienen a cubrir el evento, de los medios de comunicación, que si se pueden juntar más para las fotos de ellos, así pueden, los que están detrás pueden pasar delante y verdad, para que por lo menos, no es para que estén juntos, sino para que vean que, no mucho, sino para que vean que estamos juntos. Vamos a ver, se van a estar moviendo un poquito más adelante. Bien, muy buenas noches, damas y caballeros. Buenas noches, señora de la historia. Cubren la historia, hacen la historia. Esta noche un encuentro más con la historia. Dentro de las actividades del Archivo General de la Nación, conmemorativa del bicentenario del natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, hay una serie de ponencias cada mes que se realiza aquí en el Archivo General de la Nación, preparada por el ingeniero Antonio Guerra Sánchez, una persona que ya conocemos a través de la misma ponencia, genealogista y muy interesado en el conocimiento de los patricios que hicieron posible lo que hoy nosotros gozamos, la democracia como la gozamos hoy. Esta noche tenemos en la mesa el señor Alejandro Paulino Ramos, su director general del Archivo General de la Nación. A su lado está el señor Salvador Alfao del Valle y nuestro protagonista de esta noche, el ingeniero Antonio Guerra. Cada uno de ustedes sean partícipes de lo que va a pasar en esta noche. En enero, martes 22, se trató sobre Juan Pablo Duarte. Febrero 18, sobre Juan Isidro Pérez. En marzo 18, Juan Nepomuceno Ravelo. Y hoy nos toca trabajar sobre Félix María Ruiz. Así que, señoras y señores, vamos a pedir que tanto Salvador como su director general pasen al público, porque en la ponencia anterior vinieron al otro día con una curtícula porque estaban así. Así que, de hecho, también vamos a pedir que el señor Guerra también se mueva para que él pueda estar de frente y pueda ver lo que va a acontecer. Una de las cosas que podemos ver ahora es que los medios pues no tienen todo el tiempo, ¿verdad?, de estar sentados, ver la ponencia completa, sacan una parte y después se marchan. Señores y señores, estamos en el tiempo. Muy buenas noches por estar aquí y ojalá esta noche saquemos provecho de lo que va a acontecer. Así que el señor ingeniero Antonio Guerra para todos ustedes. Decía Alcide, esta es la cuarta charla sobre los trinitarios que estamos dando. La primera fue de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, la segunda fue de Juan Isidro Pérez, la anterior fue de Juan Nepomuceno Ravelo y ahora vamos a hablar de Félix María Ruiz. Hay por casualidad aquí descendientes de Félix María Ruiz. Yo llamé a varios, o mejor dicho, pedí que llamaran a varios. Pero como quiera, es un personaje bastante interesante porque hasta ahora desconocíamos de dónde procedía Félix María Ruiz. Solamente teníamos lo que era él, su vínculo con la Trinitaria, sobre todo su amistad de infancia con Juan Pablo Duarte, porque lo habla en sus últimas cartas que escribió cuando fue encontrado en Mérida, que le escribe a Federico Enríquez y Carvajal y le escribe también a este señor Machado Peralta, José Javier Machado Peralta, que es el que lo encuentra a él, porque ese señor tuvo 40 años en el anonimato, metido en los Andes venezolanos, en Mérida, y no propiamente Mérida, estaba en Ejido. Yo me he encontrado, y lo vamos a ver, las actas de matrimonio que él tuvo, que hizo en el Ejido,
en Mérida, Venezuela, en 1853. No sabemos si se había separado de doña Francisca Galván, su primera esposa. Lo que sí es que él prácticamente no solamente se alejó de Santo Domingo, sino que se alejó de su familia dominicana e hizo una nueva vida. Vamos a comenzar, porque es un personaje bastante interesante que nos aportó mucho a la independencia nuestra. Yo me encontré, si puede bajar la luz, por favor. No la de atrás, la de adelante, la de aquí adelante. Ok, yo me encontré con este protocolo notarial. La mayoría de estos protocolos notariales reposan aquí en el Archivo General de la Nación y uno con paciencia se pone a buscarlo, los encuentra. Y aquí encontramos este protocolo notarial del 19 de enero de 1827 de José Troncoso y Antonio Abad Solano, donde el presbítero José Ruiz, cura rector de Santa Bárbara, informa que el 5 de abril de 1824 otorgó escritura de donación a la difunta María del Socorro del Rosario, su consanguínea, dice, y su legítimo nieto, Antonio Ruiz, de unas 2 caballerías de tierra en el hatillo de San José. Ambos mueren, o sea, los 2 últimos, dejando a su abrigo y amparo un hijo llamado Félix de las Mercedes, quien hereda dichas propiedades. Este Félix de las Mercedes no es más que Félix María. No hemos encontrado el acta de bautismo de él, pero es Félix María Ruiz, que en sus actas de matrimonio con Francisca Galván Cordero aparece y dice: hijo natural de María del Socorro de Rosario. Este señor cura, el presbítero José Ruiz, es José Ruiz Domínguez, natural de San Carlos. Llegó a ser párroco de la iglesia de Santa Bárbara, es el que bautiza a Duarte y a su hermano, a excepción de Rosa, porque Rosa fue bautizada en la catedral. Por lo tanto, Félix María Ruiz era bisnieto de José Ruiz, el cura de Santa Bárbara, y de ahí viene el enlace de él con Juan Pablo Duarte, cuando él dice en sus cartas: cuando Juan se fue para Barcelona, yo me fui a la finca de mi padre. Para mí se estaba refiriendo a la finca de su bisabuelo, que es el que lo ha criado, porque él quedó huérfano para el año de 1828, ya estaba huérfano de ambos padres, tanto del padre biológico como de su madre, ¿no? Aquí tenemos el testamento del presbítero José Ruiz, en fecha 11 de septiembre de 1834, en Santa Bárbara, enfermo. Testó ante el notario Tomás Bobadilla y Brión. El presbítero doctor José Ruiz, natural de San Carlos, extramuros de Santo Domingo, hijo legítimo de Salvador Ruiz y María Domínguez. Estamos hablando de familias canarias, ¿eh? Este Ruiz es un apellido de origen canario y el Domínguez también. Declara antes de ser cura que fue casado con María de Peña, de cuyo matrimonio tuvo a Francisco Ruiz, que murió dejando sucesión legítima. Ese Francisco Ruiz se casó con una luna, a María Ruiz, que está ausente en la República de Colombia, a Cirilo Ruiz, de Estado Demente, y al presbítero Alejo Ruiz, actual cura de la común de Asua. Ahí comenzamos a ver el vínculo que tienen los Ruiz con Asua. Y por eso que muchos que han escrito acerca de Félix María Ruiz señalan como que Félix María Ruiz es asuano. No, Félix María Ruiz es de la capital, es de Santo Domingo. Así lo dicen sus dos actas matrimoniales, tanto la eclesiástica como la civil. Declara heredero de una quinta parte de sus bienes al niño Félix Ruiz, hijo de Socorro de Rosario. Su almacén Alejo Ruiz, que es su hijo, Juan de Jesús Fabián, que es el cura
y Francisco Ruiz de Luna, que es su nieto. Había comprado al señor Santín, Juan Santín. Acuérdense que Juan Duarte Rodríguez, el papá de Juan Pablo Duarte, había comprado en el 28 la casa que está en la calle del Comercio, hoy de Isabel la Católica, al mismo Juan Santín. Y habíamos dicho que esos Santín venían de Gibraltar, de España. Continuación del testamento de José Ruiz Domínguez, doctor presbítero, nombrado el 30 de octubre de 1809, provisor y vicario general de la Arquidiócesis de Santo Domingo, cura párroco de Santa Bárbara. Muere en su parroquia en fecha 21 de septiembre de 1834. Se queda a cargo de la iglesia de Santa Bárbara durante 12 años el presbítero José Antonio Bonilla de la Torre. Este señor era cubano, puertorriqueño. Este era hermano de los demás Bonilla que vinieron de Puerto Rico, de San Germán. Es una familia que se traslada de Puerto Rico aquí. Pero este señor le dio mucha agua que beber a España. Inclusive fue expulsado de los territorios de la Gran Colombia por estar incitando la independencia de Colombia y de Venezuela. Y viene a recalar aquí. Y para mí este individuo, que era provincial de la Orden Franciscana, para mí este señor lo menciona y no se acuerda del nombre, Feli María Ruiz. Dice, yo no me acuerdo, llegó un cura que yo no me acuerdo. Para mí este señor, que además de ser un individuo independentista por naturaleza, me da la impresión que influyó mucho en la trinitaria y los trinitarios, además de Gaspar Hernández. Ahora, hay una anécdota o una historia muy jocosa, que cuando enterraron al... ¿Qué pasó? No. ¿En la computadora? No sé. Quítame eso. Ya. Gracias. Este señor, el día del sepelio de Feli María, el micrófono. Este señor, en el sepelio del padre José Ruiz, se desató una tormenta tan fuerte en Santo Domingo, un ciclón, que de esa época le decían el ciclón del padre Ruiz. O sea que no terminó. Y José Antonio Bonilla está considerado uno de los mejores oradores y uno de los mejores profesores que tenía la Universidad de Santo Domingo. Aquí tenemos la declaración de defunción del presbítero José Ruiz. Ante el escribano Martín Guzmán Galicia, declara Pedro Valverde, natural de Santo Domingo, mayor de... O sea que conseguimos el acta de defunción, ¿verdad? En cambio, el acta eclesiástica no la conseguimos. Y aquí tenemos la ascendencia de Feli María Ruiz del Rosario, nuestro trinitario. Tenemos a Antonio Ruiz, que era hijo de Alejo Ruiz de Peña, y a su vez hijo de José Ruiz Domínguez, el cura. Y el de abajo era también cura. Pero el de arriba, José Ruiz Domínguez, acuérdense que había casado y había enviudado, por lo tanto ya eran hijos y se había hecho cura. Naturalmente, Alejo Ruiz no se casó, tuvo varios hijos. Aquí tenemos la foto, pues no tenemos foto, pero este es el retrato que conserva la familia Ruiz. Esto me lo facilitó Altagracia Ruiz, la esposa de Pipí Delgado. El presbítero Alejo Ruiz de Peña, que es el papá biológico, el abuelo biológico de Feli María Ruiz, muere el 11, muere en la madrugada del 11, ¿no? Esto fue reseñado en el Eco del Pueblo de fecha 22 de febrero de 1857. Fue cura párroco de San José de los Llanos, fue cura de Asua, cura de Santa Bárbara también. Y aquí aparece
en varios protocolos notariales que encontramos a Alejo Ruiz. Félix María Ruiz habla de que estaba en la finca de su padre, ¿no? Y la finca de su padre estaba y señala en el Hato de San José. Tenemos por un lado que él señala el Hato de San José y por otro lado se señala también el Hato de Malnombre. Si fuéramos al Hato de San José en Hato Viejo, quedaría en este lugar, la finca del padre José Ruiz, de la que heredaron los Ruiz. Pero si hablamos de Malnombre, también había un San José que quedaba, puede tratarse de Malnombre, que era antiguo Monte Grande, que era como se denominaba Villamella y La Victoria, eso se denominaba Monte Grande. Aquí tenemos el matrimonio por lo civil ante el oficial Martín Guzmán Galicia, en fecha 18 de marzo, de Félix Ruiz, dice muy claro, natural de Santo Domingo, de 24 años, hijo natural de Socorro del Rosario difunta, empleado de la aduana, en ese momento trabajaba en la aduana, pero ya había adquirido conocimiento en los Estados Unidos del oficio de encuadernador, que es lo que él más practica. Se casa con Francisca Galván, natural también de Santo Domingo, de 25 años, o sea que le llevaba un año, hija legítima de M, no se entiende, Manuel Galván y de Leocadia Cordero. Esta Francisca Galván es tía, hermana de Candelaria Galván, tía de Manuel de Jesús Galván. Y recuerden ustedes, Manuel de Jesús Galván lo vamos a ver, porque era hijado de Félix María Ruiz. Aquí está la transcripción del matrimonio, está en el archivo de José Gabriel García. Naturalmente nosotros le tomamos una foto, a pesar de que no se lee. Y aquí tenemos la sentencia, de Manuela o Francisca Galván Cordero. Su padre venía de la ciudad de Rodrigo, en Salamanca. Aquí tenemos el mismo matrimonio, pero eclesiástico, por la iglesia. Matrimonio eclesiástico, donde ya se puede leer mejor. Dice el 29 de julio de 1835, entre Félix Ruiz, hijo natural de Socorro del Rosario, difunta, con Francisca Galván, hija de él, ambos naturales de Santo Domingo. Y aquí tenemos dos de sus hijos, de los hijos de Francisca Galván y Félix María de Rosario. Petronila Elena Ruiz Galván, que es bautizada el 15 de julio de 1841. Pero noten ustedes que su padrino es Juan Pablo Duarte. Seguimos los vínculos de la Trinitaria como lo hemos venido haciendo anteriormente. Estaban siempre vinculados. O sea que además de ser íntimos amigos eran compadres. Y en aquella época el compadrazgo era muy importante. No está. No. Pero tenemos suficiente. No está ahí. Luego tenemos también el acta de nacimiento de Félix María Ruiz Galván, declarado el 29 de agosto del 35 ante el oficial Ramón Echavarría, hijo de Félix Ruiz y Francisca Galván. Generalmente el que declaraba era el padrino. Eso sucedía siempre. El que declaraba al hijo en las oficialías civiles era el padrino. Eso era común. Y aquí tenemos la descendencia de Félix María Ruiz con Francisca Galván. Tenemos a Juan María Ruiz Galván, que se casa con Justa Recio, un apellido muy emblemático de Azua.
y ahí salen los Ruiz Recio. Felimaría Ruiz Galván, que se casa con Victorina da Costa Gómez Pardo, en Santiago que había nacido en Santiago, de Compostela. Rafael Eudocia, Amelia Justa y Petronila Elena. Aquí está, noten ustedes la firma de Felimaría Ruiz. Aquí tenemos otra. Pero noten la de arriba, la calidad de caligrafía que tenían todos esos trinitarios, que no eran personas que no, o sea, se ve que eran personas educadas e instruidas. Aquí tenemos algo muy interesante. Esto apareció en el periódico El Dominicano el 28 de marzo de 1846. Y es un anuncio de Felimaría Ruiz anunciando su taller de encuadernación. Y dice muy claro, por algún sitio dice, oficio aprendido en los Estados Unidos. Todos los impresos en hoja suelta desde la capitulación del 28 de febrero de 1844 hasta la proclama del 27 de diciembre de 1845 ofrecen un hermoso volumen que podrá proporcionarse los que conserven colecciones completas. El infrascrito tiene su morada y establecimiento en la Casa de los Curas de Catedral, Plazuela del Arquillo. Esa es la Plaza de los Curas. ¿Verdad que sí? O sea, donde más o menos nosotros estamos señalando, podía estar la casa y el taller de encuadernación de Felimaría Ruiz. En el mismo periódico El Dominicano, en julio 13 de 1846, aparece la reseña de la fundación de la Sociedad Patriótica Amigos del País, que se fundó el 30 de mayo de 1846, y donde se destacan los trinitarios Felimaría Ruiz, José María Serra, que era secretario de esa sociedad, y Felipe Alfaro, y Jacinto de la Concha, que era secretario adjunto. José María Serra era de los fundadores del periódico El Dominicano, que es el primer periódico que aparece después de la independencia o la separación. Y fue fundado por Pedro Antonio Bovea, Manuel María Valencia, José María Serra de Castro y Félix María del Monte. Noten ustedes que aparecía, parece ser que lograron un cliché, como decíamos nosotros, un cliché de Estados Unidos, porque está utilizando el águila norteamericana, ¿no? ¿Sí? Y aparecen en todos los primeros periódicos, El Dominicano, aparece el símbolo norteamericano. Unos datos de Felimaría Ruiz del Rosario que casi todos conocemos: era empleado de la aduana del puerto de Santo Domingo hacia 1831, testigo en 1842 de la boda de Miguel Carmona de León y Eulogia Negrete Gutiérrez. Fue uno de los 9 fundadores de la Sociedad Secreta La Trinitaria y firmante del manifiesto conocido como Acta de Separación. Pero algo interesante que a mí me llama mucho la atención son estas dos cosas. El 22 de febrero de 1847, Felimaría Ruiz, oficial de la Secretaría de Estado del Despacho de Hacienda y Comercio, ya no era de la aduana, informa que habiendo fallecido su suegra, Leocadia Cordero Viuda Galván, vecina que fue de Santo Domingo, sin haber arreglado cuenta con los señores Rochelle Cohen y compañía, un balance a favor de esto de 2.466 pesos con 30 centavos. Reconoce dicha deuda y promete pagarle en un plazo de 5 años, en quintas partes cada año, una hipoteca de un bohío en Asua, testigo José Claudio Serra, que era tío de José Serra de Castro, y Juan Nicasio de Mena.
En esa época, esa compañía, Rothschild, representada en el país por Abraham Cohen, era la compañía que más prestaba. Yo me encuentro el protocolo notarial de esa compañía, también de los Pelleranos, pero sobre todo de ellos, donde eran uno de los prestamistas más grandes y casi todos los aserraderos o los cortes de madera que se hacían en el este, en Verón, en Arena Gorda, como le llamamos ahora, Bávaro, o sea, esos nombres existían en esa época. Los principales prestamistas eran Rothschild y Cohen. Digo, Rothschild nunca estuvo aquí era Abraham Cohen que lo representaba. Pero noten ustedes que también el 27 de abril, Félix María, empleado de la Secretaría, informa haber recibido de la señora María Ramona Rodríguez, viuda de Barrientos, la suma de 700 pesos por el término de un año, se obliga a pagar. O sea que en el 47 don Félix María Ruiz estaba pasando un problema serio. Porque para mí en este caso fue garante de su suegra y le estaban cobrando y esa cantidad no era poca en esa época. Hacia 1847 ya la familia Ruiz Galván residía en Asua, no Félix María. Félix María se quedaba aquí en la capital todavía. Y vemos que el 20 de marzo de 1847 Candelaria, que es la mamá de Manuel de Jesús Galván, que todos conocemos, el autor de Enriquillo, y Félix María Ruiz, empleado de la Secretaría de Hacienda y Comercio, legítimo esposo de Francisca, dicen poseer un bohío de tablas de palma y cubierto de cana situado en Asa de Compostela, en la calle San José, herencia de su legítima madre, Leocadia Cordero, en señal de cariño que le profesan al señor Juan María Ruiz, ese hijo de Félix María Ruiz, de Francisca Galván, sobrino de la primera e hijo de la segunda, le donan dicha propiedad. Bueno, yo no sé, no entiendo. Le están debiendo cuarto a Rothschild Cohen. Le está debiendo cuarto a la señora Rodríguez y encima de eso le está regalando una propiedad. ¿Perdón? Él no se la quita. Exacto. Bueno, los hijos dominicanos son Juan María Ruiz Galván, que lo mencionamos anteriormente, que residía en Asua hacia 1847. Fue oficial de la Guerra de Restauración, tal y como se desprende de una solicitud de pensión de su hija Josefa Amalia Ruiz Recio en fecha 1931, caso 46. Eso está en las solicitudes de pensiones. Está Félix María Ruiz Galván, que lo vimos ahorita en el acta de nacimiento, que nació en el 35 y murió en el 79. Se asentó en Asua casándose con Victorina da Costa Gómez Pardo, de origen judeo sefardí, hija de Huermo da Costa Gómez y María Inés Pardo, naturales de Curazao. Fue mayordomo de la iglesia, de la fábrica de la iglesia de Asua. Su hijo Félix María Ruiz da Costa Gómez fue alcalde de Asua en 1902, 1908 y 1917. Otro hijo, Joaquín María Ruiz da Costa, casó con Concepción Castillo Carvajal y se asentaron en San Francisco Macorís. Estos son los padres de los Ruiz Castillo, de Humberto Ruiz Castillo, que ustedes tienen que haber oído hablar del ingeniero Humberto Ruiz Castillo, que al ingeniero Humberto Ruiz Castillo le toca dar el discurso como la familia de los Ruiz, cuando son traídos en 1943 los restos de Félix María Ruiz. Dígame, Doy. ¿Qué significa mayordomo? Eso, bueno, ese mismo título, él lo tuvo Simón Bolívar el Viejo, en la iglesia de San Dionisio de Higüey. El quinto abuelo de Simón Bolívar. Era el individuo responsable de la construcción, que buscaba los fondos. De esa época es que notamos que esa familia es muy católica. Noten ustedes que un nieto, Humberto Ruiz Castillo, fue fundador de Acción Católica y ¿quién fue que hizo el seminario?
Todas las obras de la iglesia Mira, todo lo que era eran ultracatólicos. Dígame, que usted siempre aporta algo. Sabe que el otro día me dijo Rafael Tomás Hernández que la casa de Balaguer, la máximo Gómez 25, la hizo Humberto del Castillo, y que un día que Balaguer fue a ver la construcción, le dice a Bello, pero Humberto no está en una iglesia. Ahora no vamos a mencionar. Y fue de los pioneros, fue de los fundadores de la Escuela de Ingeniería. Primero se llamaba Escuela de Ingeniería, de Puentes y Caminos. Y luego se agregaron 2 años más y se hizo la Ingeniería Civil. Y se dividió en dos, Ingeniería Civil e Ingeniería de Arquitectura. Ingeniero arquitecto. Tenía un tema de eclesiástico. ¿Perdón? El estilo de él era eclesiástico. Sí. Y su hijo fue profesor también, Titico. Humbertico, Titico. Nosotros decíamos escopeta, pero no voy a entrar en detalle. Había muchísimo. Bueno, era, yo no di clase con él, no sé si pero era profesor en la UNFU y la clase de literatura, era literatura. Historia. Era la clase más amena, la gente iba a oírlo, porque era la persona más amena que había dando su clase. Se parecía mucho a Monsito Báez. Monsito Báez era una persona que uno no quería irse de la clase, siga. Estaba Rafaela Eudocia Ruiz Galván, que aparentemente no se casó. Amelia Justa Ruiz Galván, que es mencionada por Félix María Ruiz en un intento que vino aquí a Santo Domingo, no hay constancia de eso, que la vino a buscar y estaba viviendo en la casa de don Noel Enrique Atías y de doña Clotilde Carvajal Fernández, los papás de los Enrique y Carvajal. Y decía que le estaban dando clases de piano. Naturalmente, esta señora Amelia, mencionada por su padre en una carta a Federico Enrique y Carvajal, indicando que cuando retornó, lo que acabo de decirle, Amelia casó con un señor, Juan María López de Montiel. Para 1891 estaba viuda y en estado de pobreza. Y tanto ella tuvo 2 hijos, Rafael y María del Carmen López de Montiel Ruiz, que tienen descendencia hoy en día aquí. Esta última casó el 3 de mayo de 1893 con Juan Temístocle Victoria Pitré en Santo Domingo. En el 1891, tanto Elena como Eudocia, después que saben de la muerte de sus padres, solicitan ayuda. Que el general puede abundar acerca de eso. Ellos solicitan ayuda a la logia. ¿A cuál logia? Libertad. A la logia Libertad. La Libertad número 20. Esa la fundó mi bisabuelo. Aquí está la carta, es patética. ¿Perdón? La carta está aquí. Sí. Es patética. Si me permite. Sí, claro. Por eso no lo puse aquí para dejarse lo que usted lo dijera. Gracias. Respetable logia Libertad. La Libertad número 20. Hoy en día. Esa es la que está en la José Reyes, ¿no? Es correcto. Esa la fundó mi bisabuela, amigo. Correcto. Las hijas de uno de los fundadores de antiguas logias, miembro activo, yo recalco esto por lo de la masonería de Duarte y de los trinitarios, miembro activo de la Constante Unión, época de los haitianos, una logia que estaba aquí aceptada con los haitianos, y más después, miembro también de la Trinitaria, fundada por el general Don Pablo Duarte en la Plaza del Carmen, hoy Plaza Trinitaria, uno de los que cooperó mucho con su haber, exponiendo su vida, por lo cual fue perseguido por el general Rivier en compañía de otros compañeros por la gloriosa separación del 27 de febrero en 1844. Encontrándonos
en la más apurada situación, como bien dice el ingeniero Guerra, que señala que estaba pobre, una de las hijas. La más apurada situación y no teniendo medios suficientes para vivir en nuestra querida patria, suplicamos a esa honorable congregación de hermanos de nuestro difunto padre, que en paz descanse, un auxilio, esperando que nuestra manifestación sea atendida. Será un favor que quedará eternamente, que quedará guardado eternamente en nuestro corazón. Santo Domingo, 23 de marzo de 1896. Quiere decir que Petronila Elena Virginia Ruiz Galván, que dice 29 de abril de 1841 la fecha de su nacimiento, todavía, pero en 1896 vivía, porque ella firma la carta. Santo Domingo, 23 de marzo de 1896, dándoos las gracias de antemano, nos suscribimos afectísimas servidoras Amelia Ruiz, que es Amelia Justa Ruiz Galván, y Elena Ruiz, Petronila Elena Virginia Ruiz Galván. Estamos hablando de Amelia Justa, que es la que estaba bajo el amparo de los Enríquez y Carvajal, y Elena, porque Petronila Elena Virginia siempre le decían Elena, cuyo padrino fue Juan Pablo Duarte. Ahí vemos a don Félix María Ruiz declarando a su hijo, a su sobrino político y ahijado, Manuel de Jesús Galván. Ese es el acta de nacimiento de Manuel de Jesús Galván. 1 de febrero de 1834, ante el oficial Martín Guzmán Galicia, lo declara Félix Ruiz, su padrino, natural de esta ciudad, empleado de este puerto de la aduana, y Francisco Javier Abreu, que era el padre biológico de Manuel de Jesús Galván. Y vamos a ver, si estudiamos a eso, a Manuel de Jesús Galván, que se casó con una Velázquez, vamos a ver que hay una estrecha relación entre los Galván, entre los hijos de los Galván Velázquez y los hijos que tuvo Francisco Javier Abreu con la Romeo, o sea, con los Abreu Romeo. Quiero también señalarle que Francisco Javier Abreu, que fue vicepresidente de la Junta Central Gubernativa, yo tengo sus dos actas de matrimonio, dice hijo de padres desconocidos, no se sabe de quién era. Nosotros teníamos, como yo procedo de los Abreu, siempre nos habían señalado que él era pariente de nosotros, pero en sus dos actas matrimoniales dice hijo de padres desconocidos. Aquí está la firma de Félix María Ruiz, otra vez, en la declaración, y Candelaria Galván. Y ahí está el autor del Enriquillo. Tengo alguna foto de la familia, el nombramiento de Félix María Ruiz de Acosta Gómez, nieto, que hay una confusión. Hay la confusión de confundir, como hay tres Félix María Ruiz, todavía sigue repitiéndose ese nombre. Hay la confusión de confundir esos Félix María Ruiz con el Félix María Ruiz, que es el trinitario. Lo he visto ya en varias oportunidades. Y este que estamos viendo aquí es nieto, porque el papá de él vimos que murió en 1876. Teníamos el acta de defunción. También tenemos el acta de defunción, una reseña que salió en el periódico El Caribe del 48, que es la última nieta de Félix María Ruiz, que es Rosa Blanca Ruiz de Acosta Gómez, que se casó con un saya. Y este es Joaquín María Ruiz de Acosta Gómez, que se casa con la Castillo, con doña Concepción Castillo Carvajal, que se radicó en San Francisco de Macorís, que son los progenitores de los Ruiz Castillo. Y tenemos también al destacado médico Arturo Bencosme Ruiz, nacido en Montecristi, que es bisnieto, pero es hijo de Sergio Bencosme, que se opuso a Trujillo y lo mataron en Nueva York. O sea, que el señor Sergio Bencosme, que fue muerto
Se dice que le mató Rubirosa, ¿no fue? Fue por orden de Rubirosa. Bueno, muere en el 27 o en el 28 en Nueva York, en su apartamento, en la entrada de su apartamento. Perdón, en el 38. Este señor, que es un médico muy reconocido, es bisnieto de Félix María Ruiz. Aquí vemos vendiendo a Félix María Ruiz el 11 de marzo, cuando tenía los problemas económicos que vimos, ¿no? Vemos que está vendiendo a Nicolás Tolentino, de profesión labrador, domiciliado en el Osama, media caballería, no le está vendiendo las 5 caballerías que tenía, jurisdicción de Santo Domingo. Dicho terreno pertenece al vendedor por herencia del doctor José Ruiz, que ya vimos el testamento y todo. Y aquí vemos algo muy interesante. Y esto es de fecha 9 de junio del 49, cuando Félix María Ruiz, ante el notario Bernardo de Jesús González, otorga poder a Francisco Contín. Esos Contín son de Santa Bárbara, todos. De ahí salen todos los Contín. Para que lo represente y se entienda y administre la librería que tiene en la calle que corre del Vivaque a la plazoleta de Santa Cruz. Digo de Santa Clara. ¿Saben lo que es el Vivaque? Eso tiene que ver con navegación. El Vivaque. Inclusive la Plaza Colón. Hoy la plazoleta Colón, Plaza de la Catedral o Plaza de la Fuerza, llamó en un momento dado Plaza Vivaque, en tiempo de Haití. El Vivaque era donde se refugiaban los militares que estaban al servicio del ayuntamiento. El ayuntamiento quedaba en lo que hoy Arzobispo Meriño con la calle El Conde. Y abajo del ayuntamiento había una guarnición militar que le decían en tiempo de los haitianos el Vivaque. Y nosotros, que le cambiamos los nombres a todos, le poníamos el Vivaque. A mí me costó trabajo y yo dije, esto es el Vivaque. Quítame esa. Quítame eso. Sí. Fíjense que él le da, y los representa, se entiende, administra la librería que tiene en la calle Vivaque con la plaza. Me luce a mí que está, hablábamos ahorita de la plazoleta de los curas, o sea, estamos en ese entorno, no sé por qué dice, es la calle que viene del Vivaque a la plazoleta de Santa Clara. No. Bueno, Santa Clara está al comienzo de la Dama. Pero lo importante de esto es que cuando él le está otorgando poder es porque se está yendo del país. O sea, que en ese momento Félix María Ruiz está arreglando su maleta y yéndose del país, y su familia está en Asua. Ese es el downtown en tiempo de Félix María Ruiz. Ahí está Santa Bárbara y ahí está la plazoleta de los curas, callejón de los curas, que por cierto esa foto está ahí. Y en ese 1849 sale Félix María Ruiz al ostracismo. No se vuelve a saber de ese señor, ni su familia sabe de él. En Santo Domingo, en 1849, era encuadernador y empleado de la Secretaría de Hacienda y Comercio. Va a Curazao y era profesor de francés. Y en ese momento se encuentra con un señor que es Antonio Febre Cordero. Esa es una familia de Cumaná, de Mérida, y también está en el Ecuador un presidente, Febre Cordero. Esos Febres, que aquí son Febres, aquí se cambió por Febre, porque Miguel Feble Varelilla, el que se casó con Froilana Rivera, la de Santana, aquí se le cambió por Febre. Es un apellido de origen normal, como muchos apellidos canarios. Y ese señor Antonio Febre Cordero viene siendo bisnieto de Diego
Febre, que era capitán del ejército español de origen canario, que vino a Venezuela. Y son una familia que hasta nuestros días juntaron los dos apellidos, era un apellido solo, se casó con una Cordero, y ese señor conoce a Félix María Ruiz y lo entusiasma a venir a Mérida. Y se instala en Mérida en 1851, donde es profesor y encuadernador. No se sabe de él hasta 1890. Pero el hombre se casa en 1853. O sea, Félix María Ruiz, no sabemos si Francisca Galván había muerto, pero se casa en aquella loma por allá, en un sitio que se llama Ejido, Mérida. Y dice, en la iglesia de San Buenaventura, Ejido, Mérida, Venezuela, entre Félix María Ruiz, natural de Santo Domingo, no hay más nadie, pero dice que es hijo de Juan Salvador Ruiz. O sea, está diciendo una cosa que no es correcta. Y María Asunción Castro. Y vamos a ver que es el mismo Félix María Ruiz. Se casa con María Isabel Calderón, natural de la villa, o sea, de la villa de Ejido, hija de José Calderón y Eulalia Escalante. Libro de matrimonio, lo pueden buscar, está todo. Y ahí está el acta original. Yo digo, ¿habrá fallecido Francisca? ¿Por qué indica otro padre? Ahora, vemos, que tiene la dispensa del obispo de Mérida, Juan Hilario Varela. Habrá indagado en esa loma por allá perdido. Y aquí vemos lo que es el Ejido, o simplemente Ejido. Es la ciudad capital del municipio Campo Elías, elegida como parroquia foránea de la ciudad de Mérida en 1761. Es la tercera ciudad más poblada del estado de Mérida, Venezuela. Cuenta con una población, según el censo de 2011, de 29.837. Yo me imagino que para la época de... Aquí tenemos el acta bautismal de una de las hijas de Félix María Ruiz. Dice, acta bautismal del 10 de abril de 1859, en la iglesia de San Buenaventura, donde él se casó, de la Villa Ejido. Isabel María, hija de Félix María Ruiz e Isabel Calderón. O sea, hemos descubierto los hijos de Félix María Ruiz en Venezuela. Y esta era profesora también. En el año de 1943, cuando van a buscar los restos de Félix María Ruiz, hace unos pocos años que había muerto. En otra lectura que yo leí, decían que había muerto, estaba ya media ciega. Ahora, da pena que esto está errado, no es 1871, es 1881. Da pena que Félix María Ruiz pierde un hijo el 10 de enero de 1881, recibió los santos sacramentos. No muere de accidente de cacería, como reseñara el boletín eclesiástico. Porque el boletín eclesiástico número 41 de abril a junio hace una reseña muy amplia de Félix María Ruiz de cuando fue Monseñor Pitini a buscar los restos a Mérida. Son 24 páginas que le dedica el boletín eclesiástico. Y aquí nos encontramos con la defunción de un hijo de Félix María Ruiz. Él tuvo dos, con la señora Calderón Escalante. Aquí tenemos la descendencia venezolana de Félix María Ruiz, con María Eulalia, con María Isabel Calderón Escalante. Tenemos cuando ella nació, encontramos inclusive hasta el acta de nacimiento de María Isabel Calderón Escalante, y muere en Mérida el 4 de marzo. Y aquí tenemos a Félix María Ruiz, que muere el 18 de octubre de 1891. El hijo que muere, que no muere en una cacería, porque le dieron los santos sacramentos, recibió los santos sacramentos, ¿no? Los santos óleos. Y este es el oficio que él practicó también en Mérida.
de la cual apenas podía vivir, el oficio de encuadernador. Bueno, aparece el señor Félix María Ruiz a los 40 años de haber desaparecido y lo localiza un señor que se llama Francisco Javier Machado Peralta, que por cierto Luis José estaba casado con una sobrina de Tomás Bobadilla Briones, una sobrina política, una de Desnier, su padre era de Desnier. Eso. Y este señor Francisco Javier Machado Peralta, su abuelo era Miguel Peralta Negrete, de venezolano, y él se traslada a Venezuela. Una hermana de Francisco Javier Machado Peralta es Concepción Machado Peralta, que se tuvo concubinato con Buenaventura Báez. Buenaventura Báez tuvo 6 mujeres con las cuales nunca se casó. Esta fue la última, una hermana con María de la Concepción. O sea que encima de eso era medio cuñado con Buenaventura Báez. Y tuvo 2 hijos, Buenaventura Báez con Concepción, que fue uno, Osvaldo Báez Machado, que es el padre de los Báez López Peña, ingeniero graduado de Estados Unidos, graduado de Estados Unidos, y que participó en muchísimas obras aquí. La torre del ayuntamiento la hizo él. ¿Perdón? La iglesia de la Altagracia, el hospital Padre Villini, hizo varias obras importantes y fue uno de los primeros en utilizar el hormigón armado aquí. Tuvo el atrevimiento de hacer esa torre, la torre del ayuntamiento, en el 1814. O sea que fue un individuo que fue un gran calculista, un gran ingeniero. El otro hijo, era Ramón Báez Machado, que fue presidente de nuestro país, que es el bisabuelo de Ramoncito Báez. Dígame. Osvaldo Báez Machado fue que hizo la remodelación del Palacio Consistorial, sí, del 11 al 13, y porque le agregó la torre del reloj. En el 14. 1911 y 13, inclusive le agregó las arcadas esas, un estilo neofrancés. Sí. Pero él estuvo también en el ayuntamiento antes. Sí, pero es un caserón viejo. Claro. Atrás estaba la escuela de un señor francés que fue el que hizo aquí la secundaria, que hay hasta una calle aquí, que estudiaron mucha gente aquí. Alié, ¿no? Charles Pierre. Atrás de ahí estaba la escuela de Charles Pierre. Esta revista El Lápiz, da la casualidad que esta revista El Lápiz es de aquí, de Santo Domingo, pero también en Mérida había una revista El Lápiz que era de Tulio Febre Cordero. Y El Lápiz de aquí rehace la reseña de cuando aparece Félix María Ruiz. Y cuando él tiene el intercambio epistolar con Francisco Javier Machado Peralta, que se conoce en el país que el último de los trinitarios vive, se comienza a hacer toda una serie de diligencias, de manera de traerlo a él, porque no tiene dinero. Y ahí si usted lee el boletín eclesiástico, si usted lee las diferentes revistas de la época, usted se va a encontrar las vicisitudes que tuvo el pobre Félix María Ruiz, porque después que habían enviado a un exalumno de él a buscar dinero aquí del Congreso, que había recolectado el Congreso Nacional, el individuo se robó el dinero. El individuo se robó el dinero. O sea que no apareció. Y óigame, un viaje de Mérida aquí, eran 4 meses, ida y vuelta, eso es una cosa del otro mundo. Y sobre todo que no había camino a Mérida, era burro. Y el individuo se robó los cuartos. Y en ese interín el hombre cae enfermo y termina muriendo.
O sea que nunca logró venir a Santo Domingo, que era su sueño, porque eso lo decía a Federico Enríquez y Carvajal, que comenzó a tener cambio de epistolares con él. Y aquí en el lápiz de Santo Domingo aparece ya, muere el último trinitario, y ahí aparece cantidades. Yo nada más saqué este escrito de Otero Nolasco. O sea, no llega a regresar a su patria. Y aquí tenemos el acta de defunción de Félix María Ruiz. Muere el 18 de octubre de 1891. Bueno, el acta de esa fecha, el acta de la Iglesia Catedral de Mérida, Félix María Ruiz, natural de Santo Domingo, de Haití. Casado en segundas nupcias, ya por lo menos dice que casó en segundas nupcias, porque la primera no decía segundas nupcias. Casado en segundas nupcias con María Isabel Calderón, recibió los santos sacramentos y fue conducido al cementerio San Rafael. Libro de defunciones de la Catedral de Mérida, folio 56. Y al poco tiempo muere su esposa, su segunda esposa, muere el 4 de marzo de 1892, también recibió los santos sacramentos. Aquí está la iglesia Catedral de Mérida. Esto, las exequias, y esto fue reproducido por el boletín eclesiástico. Dice, en Mérida, cuando muere, ¿no? Se hizo una serie de exequias y dice, Mérida debe sentirse orgullosa de haber abierto sus puertas en ya lejanos días a este noble proscrito de la libertad y de haberle brindado un asilo en su seno por espacio de 40 años, puesto que don Félix María Ruiz fue uno de aquellos 9 jóvenes valientes y esforzados que compusieron la célebre sociedad, la Trinitaria, de donde surgió la República de Santo Domingo en la memorable revolución de 1844. Esto lo escribe Tulio Febre Cordero, por eso dice la República de Santo Domingo. Por eso, y además fue alumno de él. Por eso, al saberse allá en su patria que él vivía en el seno de estas montañas, el Congreso decreta desde luego que sea repatriado con la mayor pompa y solemnidad y le honra como prócer de la independencia de Santo Domingo. Pero parece que el destino no quería sino que fuese en Mérida donde se cavara la tierra para guardar los restos del célebre trinitario. El gobierno del estado de los Andes, inspirado en el sentimiento de elevado patriotismo, ha hecho suyo el duelo de República Dominicana con motivo de la muerte de este benemérito ciudadano. En sus últimas palabras manifestó que desearía morir abrazado a las banderas de Santo Domingo y Venezuela, y sus deseos se cumplen, pues muere a la sombra del pabellón de nuestra patria, y por lo que respecta a la bandera de la hermosa Antilla, él la llevaba siempre enarbolada en su corazón, desde la que la hizo flamear por primera vez sobre el baluarte enemigo, en la gloriosa fecha del 27 de febrero. Redactor del Lápiz, Mérida, porque en Mérida había otro periódico que se llamaba El Lápiz, y las casualidades, eso podría estar en las casualidades. Hay un libro de casualidades, coincidencia histórica. Pero eso es el gobierno de Lili. Sí, ya, y ese es el panegírico que aparece en el boletín eclesiástico, que está a disposición de todos ustedes. Está la colección completa del boletín eclesiástico en CD, o sea que lo pueden. Nada más tienen que pedir. Nada más tienen, ahí está. Y en 1943 traemos los restos de Félix María Ruiz, y la verdad que se hace una apoteosis. O sea, la Nación le dedica una página completa, la otra, y faltan páginas ahí. O sea que fue un recibimiento apoteósico, ¿no? Aquí siempre le damos gloria a nuestros próceres cuando están muertos. Cuando están vivos ni los reconocemos. Y a veces reconocemos próceres que no les corresponde ser próceres. Exacto.
Y esto es la conclusión. Muchísimas gracias. El micrófono de mano, tenerlo a mano. Vamos a ver si nosotros nos ponemos a decidir cuántas preguntas se van a hacer, si se van a hacer o si dejamos libre la pregunta. Adelante, dice don Paulino. Así que en la primera pregunta está al frente. Alguien que nos ayude con el micrófono, sí, Juan, por favor. Adelante, de pie a recibir el micrófono. Bueno, eso que dijiste sobre que solamente sabemos de nuestros grandes vivos cuando solamente son nuestros grandes muertos, eso es. Déjame, hay algo que me preocupa a mí como dominicano, y es que vivimos desmontando altares. Es decir, Félix María Ruiz desapareció la calle con la Avenida México, pero nadie se ha preocupado jamás de buscar por ahí una callecita para nombrarla. Borrar su memoria, ¿no? Y exacto. Y sucede lo siguiente, que por ejemplo yo vi en un mapa viejo que la calle La Marina se llamó José María Serra en una ocasión hace muchos años. Luego La Marina parece que viene ese nombre así dando vueltas, pero era José María Serra. Luego lo cambian, Trujillo pone US Marine Corps, ¿verdad? Después viene otra vez La Marina, después entonces Avenida del Puerto, ahora se llama Camaño. Es decir, no sé qué tiempo va a durar con esos nombres porque vivimos cambiando. Entonces luego lo que veo es que la mayoría de las personas que proponen los nombres, mayormente en el Congreso, en los no sé qué, para mí que es una cuestión de promoverse el que lo propone, porque es algo que quítale el nombre a esta calle y ponerle este otro. Por ejemplo, Juan Alejandro Acosta, el primer almirante dominicano, porque los otros dos almirantes fundadores de la Marina, Maggiolo y Cambiaso, nacieron en Italia y cogieron este país como su segunda patria, y los tres son los fundadores de nuestra Marina. Pero Juan Alejandro Acosta, hijo de Baltasar de los Reyes Bustamante, es criollo y amigo de Duarte de infancia, y tiene un callejón en Villa Duarte, un callejoncito, y nadie. Entonces aquí hay avenidas que tienen nombres que para mí no merecen tanto como muchos tantos que verdaderamente lo merecen. A la carretera media le pusieron un pedazo, ¿no sabes qué? El AMA. Y un... No te voy a decir más nada. Porque la tercera cosa, me asocio a lo que dice Cristóbal Pérez Zaragoza, y yo creo que formalmente, y quiero completar la idea de él, yo creo que formalmente, con motivo del ciclo de conferencia y del año del bicentenario natalicio de Duarte, el archivo que ha tenido la iniciativa de esta conferencia, Efemérides Patria y el Instituto Duartiano, debieran dirigirse formalmente a quien sea, no sé si al ayuntamiento, al Congreso, para que se repare eso que se hizo en el gobierno de Balaguer, porque han dejado sin calle a Félix María Ruiz, y yo no sé qué calle, porque si vemos el mapa, los nombres de todos los trinitarios están cerca de la Mella. Ahí está Juan Isidro Pérez, Jacinto de la Concha, Tomás de la Concha, etc. Yo creo como que se debieran hacerlo, Alejandro, formalmente. No, es cierto, totalmente. Esa es la primera cuestión. La segunda es, ese cuadro, si se sabe quién es el autor, no se sabe ni cuándo se hizo, ni la familia sabe. Recuérdense que él sale en el 49. Epifanio Villini era el que más o menos hacía
las fotos que tenemos hoy en día de algunos de los trinitarios, esa es de la colección de José Gabriel García, que tenía los negativos exacto de cristal. Aquí se conservan, están aquí. Pero no, ese cuadro me lo da a mí Tata Castillo, esposo de Pipí Delgado, de hace un tiempo, porque yo vengo trabajando buscando datos de los trinitarios de hace tiempo. Y me dice, mira, esto es lo único que no, porque ella tiene una tía monja, esto es lo que me consiguió la tía, es lo único. Yo tengo cantidad de información. Sí, yo lo había visto, sí, yo no sé, en un libro está... Este es lo que más, o sea, me lo sacó de un cuadro original, pero no dice el nombre. El otro asunto es que quiero que se vea como un pequeño aporte a la conferencia, y es lo siguiente, ¿no? Es muy importante por lo que significó el juramento trinitario. Todo el mundo sabe, Rosa Duarte y en toda la cuestión, lo dijo Sánchez cuando perseguían a Duarte 43, que hubo un juramento cuando se creó la Trinitaria. Y dicen que Duarte llevó 9 copias y le entregó una copia a cada trinitario. Todas se perdieron. Ahora bien, el texto que nosotros conocemos ahora del juramento trinitario en nombre de la Autísima, etcétera, 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 se debe a Félix María Ruiz, que antes de morir, en 1890, Federico Enríquez y Carvajal, a lo mejor previendo que ya le quedaban, porque tenía 80 años, hermano, el cálculo no me falla, previendo eso, le pidió que le recordara el juramento. Y él se lo manda en una de las cartas, el texto, a Federico Enríquez Carvajal, y es este el que primero lo da a conocer en la historia. Ramón Lugo Lobatón, con ese espíritu tan apasionado y ese interés sanchista, antiduartiano, en el libro de Sánchez, creo que en el tomo 2, desbarra contra Félix María Ruiz. Y lo poco que le dice, que era un viejo decrépito, que a la edad que tenía no recordaba nada, e insinúa que Félix María Ruiz se inventó lo que le ha dicho. Por suerte, el padre de Salvador, don Betilio Alfao Durán, don Emilio Rodríguez de Morici, historiadores tan acuciosos de esa época, de Lugo Lobatón, le salieron al frente. Y yo llamo a que la gente lea, iba a decir algo que me voy a arrepentir, que lea el artículo que está en el libro de Sánchez, de Ramón Lugo Lobatón, y que luego lean la respuesta de Betilio Alfao Durán y de Emilio Rodríguez de Morici en los artículos que ellos escribieron en torno a la Trinitaria y el 27 de febrero, que lo pusieron en su sitio por haberse leído, no la lengua, sino, vamos a decir, la pluma o el lápiz o el bolígrafo con que escribía. Y traigo esta colación porque el que lee la obra de Sánchez, entre todas las cosas bárbaras que dice en contra de Duarte y muchos trinitarios, y no sabe, es capaz de llegar a la conclusión de lo que ahí se está diciendo es la verdad. Y repito, para concluir, este es un gran aporte, porque si él no lo recuerda, Félix María Ruiz, en la carta a Enrique y Carvajal, eso se hubiese perdido. Claro. O sea, iba a haber un vacío que no íbamos a saber, porque cierto es, y está comprobado, que sí hubo un juramento y que lo firmaron cuando se creó la Trinitaria el 16 de julio
del 38. Muchas gracias, José. Perfecto. De nuevo, Samuel, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? Seguramente era de la escuela. Felicidades de nuevo por tan acucioso trabajo de tantos años. Felicidades de todo corazón. Con relación al parque de la Iglesia del Carmen, a mí me parece, el parque de la Iglesia de Santa Clara, a mí me parece que ese parquecito debió haber existido hasta 1856, porque en 1856 hay un documento que reposa aquí, que menciona que la señora Ricard tenía un bohío en la esquina suroeste de la Isabel la Católica con Padre Virginia, es decir, enfrente de la iglesia de Santa Clara. Entonces, a tomar en cuenta que ahí estuvo en esa misma calle la casa de Ferran y más abajo la casa de otras personas en la Isabel la Católica. Entonces, si ese espacio, si ese okay, si esa solarera voy en 1856, probablemente para el momento en que se menciona de una plaza de Santa Clara, pudo bien haber sido ese solar antes de haber sido Bohío. Gracias. Gracias, Samuel. General. Sin que estemos en la escuelota, se agarramos el micrófono y abajo no choca con la posición. Sí, con relación al externado por José Checheco respecto al juramento trinitario, que en la carta del 1890 que enviara Fray María Ruiz a Federico Enríquez y Carvajal, a la sazón director, redactor del periódico Mensajero, o de ese medio de publicación, de comunicación. Cabe señalar que don Federico Enríquez y Carvajal, en la apoteosis que se efectuó en la Puerta del Conde del 1891, no lo dio a conocer in extenso como se lo envió Fray María Ruiz, lo mutiló en 18 palabras, y eso está publicado, mutilado, como lo dio a conocer don Federico. Máximo Coacú Enríquez lo menciona, ese juramento expresado por Fray María Ruiz a don Federico, pero en frases, no in extenso. Nos tocó, y humildemente lo expresamos, buscar las palabras sacramentales en el texto de juramento que el Instituto Duartiano, una copia de él tiene hace muchos años en el Museo de Duarte, con relación a lo externado por Rosa Duarte, que también habla de sacrosantas, las palabras sacrosantas. Ve qué era que decía el juramento. Y hurgando en esa carta que está allá en el Instituto Duartiano, claro, una copia del original, vimos que sí, que son sacramentales lo que dice. Y observamos que en realidad le faltaban 18 palabras, y entre ellas, Duarte pensó en el escudo de armas de la República. Dijo, la República, además del pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, la República establecerá su correspondiente escudo de armas. Y Duarte tenía tan gran desprendimiento que dijo, bienes habidos y por haber. Solamente bienes que menciona Federico Enrique Carvajal, pero no bienes habidos y por haber, los bienes del presente y los bienes del futuro, lo que haya mañana. Quiere decir que en una conferencia, José Checheco, en la Academia Dominicana de la Historia, que nos tocó dictar, fue sobre las aclaraciones acerca del juramento trinitario de Fray María Ruiz, como lo vimos en extenso, y el Instituto Duartiano asumió
esa conferencia y tomó el juramento trinitario y lo está publicando completo. Ya esa copia de esa carta con el juramento la trajimos acá, está aquí en el Archivo General de la Nación también. Y lo que nos queda es difundir la verdad, porque este juramento externado por Félix María Ruiz en la carta fue avalado por comunicado de la Trinitaria, porque se lo preguntaron a Félix María del Monte y dijo que sí, que es así, y entre otros. O sea que lo que se debe difundir es en realidad el juramento de tanto desprendimiento y de tanto, vamos a decir, decisión, arrojo, para entonces, para darnos a la República Dominicana. Debemos todos difundirlo como debe ser, como él. Más que él tendría que aparecer otro trinitario que dejara un documento contrario a él para poder tratar de refutar ciertos conceptos vertidos por él, pero hasta ahora no ha aparecido otro. Es él quien lo da a conocer in extenso. Con relación a José María Serra dejó unos documentos relacionados con la Trinitaria en el patio de su casa. El Instituto Duartiano intentó buscarlos y no los encontró, pero una botella él los enterró en el patio de la casa. ¿En el patio de la casa de Mayagüez o en los patios de la casa de quién? Él se menciona el hogar de él, en el patio. El Instituto Duartiano daría mejor información, o quizás alguno de los presentes acá, con relación a esa exploración. La casa de Serra. De Serra, sí, de Serra. José María Serra, sí. En una de las esquinas del patio dejó una botella enterrada. Hay dos preguntas más, pero él tiene una respuesta a esto. No, es una aclaración. No, una aclaración. En el año 1970 y algo, don Pedro Troncoso Sánchez me buscó a mí como notario para que fuéramos a una casa frente a la iglesia del Carmen. Fuimos con unos albañiles, porque él tenía el dato de que debajo de tal y cual escalón de la casa tal, de la calle Arzobispo Noel, estaba una botella que habían enterrado los trinitarios con el juramento trinitario. Nos pasamos 2 días excavando, yo como notario sentado ahí esperando la gran noticia, y levanté el acta de que no apareció. Pero quiero hacer esa anécdota porque sí hizo una búsqueda. Don Pedro era presidente del Instituto Duartiano y fundador en esa época, y estaba muy interesado en descubrir ese escalón. Parece ser, según dijo uno de los arquitectos que estaba ahí, que esa no era la casa, porque el número no correspondía al número de aquel entonces, pero nadie sabía cuál era la casa, no iban a ir casa por casa a buscar. Primero es que casi todas esas casas de ahí, para la época de la Trinitaria, eran bohíos. No, pero para aclarar, está lo que dice el doctor José Alcide García Lloveres, el hijo de José Gabriel García, en su libro Crítica Histórica, detalla ampliamente, en uno de los artículos, que ahora no recuerdo bien el título, detalla ampliamente el asunto de la botella que enterró José María Serra. Inclusive, no recuerdo ahora de memoria, pero él da el número de la casa y creo que quedaba más hacia la catedral, o sea, en la Noel, más hacia el Arquillo, por ahí quedaba la casa. Y él dice que le habían dado con precisión la casa, y cuando llegaba al patio, a mano izquierda, hacia el fondo, y ahí mismo excavaron ampliamente y que tampoco encontraron nada. Ahora, José María Serra no coincide con la ubicación, por ejemplo, del negocio del padre de Juan José Duarte. No coincide, porque nosotros lo enseñamos donde estaba el negocio, que bajaba de San Antonio, en la calle. Entonces, José María Serra, en eso hay, o sea, no atina. Claro, si el listado de los trinitarios se coge de José María Serra, ¿verdad? Porque él es el periodista, él es el individuo con el concepto de periodista, de tomar nota, porque ninguno coincide. Ahora, eso, yo me leí lo de Lugo, y es verdad, habla muy mal de Félix María Ruiz, por una simple equivocación, porque él no se acuerda del nombre del cura. A lo mejor él no quería delatar el cura, tenía eso en la mente, déjame no delatarlo.
pero lo único. Pero después todo lo que dice es correcto. Uno lo pone a ver, esto está correcto. Es lo único que habla de Pedro Bovea de Castro como de los fundadores, pero... No, pero además, parte de muchos supuestos falsos que son sofistas, Sí. porque él dice que a la edad de 80 años él no podía recordar eso. ¿Por qué le dio usted esa cuestión? No por la gente que Mario Duarte tenía los 24, Mario Duarte tenía los 24 cuando murió y estaba más lúcido que todos nosotros. Pero señor, perdónenme que me entienda. Recuerdo que bailaba con doña Clotilde antes de casarse con Noel Enrique y el básico. O sea, eran jóvenes que se habían criado en el barrio de Santa Bárbara. Él recuerda todo perfectamente. No se acuerda más de lo antiguo. Ay, excúseme, por favor. Buenas noches. Hablando de coincidencia, del lápiz de Mérida y el de acá, ayer nosotros estuvimos en un puerto llamado Puerto Tortuguero, un poco retirado en lo último y profundo de Asua, porque allí hoy se cumplen 169 años, según la historia, de una batalla que además de llamarle los Juanes, ocurrieron 3 Juanes, entre ellos Cambiaso y Magión, de origen genovés. Pues yo tuve la oportunidad de preguntarlo, hacer un conversatorio con jóvenes estudiantes, y para ellos los Ruiz son de Asua. Entonces usted mencionó durante todo el camino mucha coincidencia de ese Ruiz con Asua, muchas veces. Entonces, esa batalla, yo no sé si aquí hay algún marino, yo fui marino en los 80 y no di para eso, era muy dura la marina, pero fue la batalla de Puerto Tortuguero que dio el inicio a nuestra Marina de Guerra, porque ahí se dio la connotación, la visión de que se necesitaba un organismo para hacer frente a esa respuesta que querían dar o a esos hechos de los haitianos. Y resulta también algo importante para entrar a la pregunta cumbre que me interesa de usted, es que además de ser que dio por inicio a nuestra Marina de Guerra, también fue la primera batalla para la independencia dominicana y es otro hecho de suma importancia. Bueno, entonces mi pregunta es sobre el linaje de Ruiz. Yo me desarrollé en Villa Juana, yo soy mocano, me desarrollé en Villa Juana, en una callecita llamada Marcos Ruiz. Pero ¿qué sucede? Que solamente aparece un párrafo en un libro, por cierto, yo lo busqué, no recuerdo cuándo, que yo escribí en el 96, llamado Memorias de Villa Juana, porque me gusta ese tipo de escrito del barrio al cual yo pues, me he formado. Bueno, y resulta que yo oyéndolo a usted habló de todos los Ruiz, pero Marcos Ruiz fue febrerista también. Entonces, ¿qué coincidencia puede haber? A menos que los datos que tengamos no sean extraños o no sean reales. ¿Por qué Marcos Ruiz no aparece casi en la literatura nuestra dominicana? Sí. Y queríamos... Bueno, aparece más en la de Cuba. Y gracias. Aparece más en la de Cuba. Marcos Ruiz era un jornalero de Monteplata y es el que acompaña a Máximo Gómez y a José Martí cuando invade en 1895 Nuevitas, era que se llamaba Nuevitas. Pero la importancia de ese señor Marcos Ruiz, que era un señor muy grande, era que era el que cargaba no solamente a José Martí todo el tiempo, sino que participó muy activamente en las luchas. Y hoy en día Marcos Ruiz es un héroe en Cuba. Naturalmente la familia volvió para acá y el gobierno de Balaguer le dio la orden de Duarte Sánchez y le regaló unos terrenos ahí en la carretera Duarte. Pero eso no fue Marcos de Marcos, el hijo de Marcos Ruiz. Ese Marcos Ruiz vino muriendo como en 1934, 1935, a una edad. Murió en Cuba, pero su familia vino para acá. Él dice una callecita, perdón. Sí, debe de referirse a ese Marcos Ruiz. Una calle amplia. Usted dice la Usted dijo una callecita, es una calle grande. Pero debe referirse porque Marcos Ruiz para los cubanos es un héroe nacional. Usted dice la que dice Marcos Ruiz Amón. No, porque Marcos Amón es Marcos Ruiz era
da la venta más grande y venta después. Pero el Ruiz, quiero que usted sepa, el Ruiz es un apellido bastante difundido en el país. Lo vemos en el Seibo, lo vemos en San Carlos, de San Carlos se disemina. Y vemos cómo la familia de Félix María Ruiz se va a Asua, ¿de acuerdo? Y ahí salen los Ruiz Recio, los Ruiz da Costa Gómez. ¿Habrá tenido Luis Monteagudo influencia en traer los restos ¿De Marcos Ruiz? No, de Félix María Ruiz? Pero están aquí. No sé, pero en la época que vino, en el 43. Bueno, eso fue porque se aproximaba el centenario. Bien, pero me refiero, pero era pariente de Luis Monteagudo, el esposo de Japonés Trujillo. No, ese es otro Ruiz. Porque ellos y ese era un apellido compuesto, Ruiz Monteagudo era un apellido compuesto. Vamos a otra pregunta. Bien, corroborando con lo que decía el caballero, en Asua nos enseñaron de chiquitos que ese Félix María Ruiz era asuano. Por lo visto, nosotros no teníamos presente las 3 generaciones de Ruiz. Simplemente nosotros queremos en este momento, si no ha habido ha sido una falla de la fuente de información de su nacimiento, o si usted está cierto de que el hombre no tiraba piedra. No, vemos ya en las actas de matrimonio. Aunque no tenemos, a veces la falta de información se suplementa con otras actas. Vemos las 2 actas, por ejemplo, de matrimonio locales, tanto el eclesiástico que dice natural de Santo Domingo. Eso era muy preciso. ¿Ven? Y lo dice la civil y lo dice la eclesiástica. ¿Comprenden? Pero mira, ya para terminar, uno de los grandes aportes tuyo de la conferencia de hoy es esta aclaración, porque yo soy historiadores dominicanos, dicen que nació en Asua. Porque se fueron a temprana edad sus hijos para allá. Y esto lo confunde. Y hay un Félix María Ruiz, hijo de él, y hay un nieto Félix María Ruiz, todavía se sigue repitiendo. Eso sucede mucho. No creía hasta el día de hoy que había sucedido. Sí, no, lo dice muy claro, lo dicen en las actas, lo dicen. Bien, señores, debiéramos tener una sola última pregunta que cae aquí, porque de verdad el tiempo se ha ido largo. Así que con la ponencia de él terminamos y después nos vamos a degustar un vino. Esta tía buena, esta pregunta. No, ya que hablaron los historiadores, como el señor Pérez y Pérez, Siragusa, Lao y de todo, hablaban de la historia, no un historiador. Pero yo tengo una sugerencia para el general Pérez y Pérez y el señor Siragusa, para que encaminen lo siguiente, si ellos les simpatizan. Cada vez que yo paso por la calle 27 de febrero, cerca del puente Duarte, ahí está la Plaza La Trinitaria, ¿no? Es bueno que se diga públicamente, porque cuando uno lo dice privadamente, como que no se le da seguimiento a eso. Que ahí figura en la fotografía una pequeña reseña en la misma Plaza La Trinitaria de cada uno de los fundadores de La Trinitaria. Eso se hace quizás con 2.000 pesos, 3.000 pesos. Se busca un pintor cualquiera, o sea, una foto y una pequeña reseña histórica, porque mucha gente pasa por ahí y no sabe que eso es La Trinitaria. Y segundo, miles y miles de dominicanos, niños de 5º curso, niños de 5, 10 años, quizás 50.000 dominicanos, saben el juramento trinitario de memoria como el Padre Nuestro. Y dicen los psiquiatras y los médicos que lo que uno se aprende desde niño se olvida menos. Eso es para afirmar lo de Félix María Ruiz. ¿Y de quién no pudo ser ese juramento? O sea, ahí está el ideario completo de Duarte, principalmente. Entonces, esa es mi sugerencia, general Pérez y Pérez. Le sugiero que ponga eso en acción. Lo otro es, quiero dar un dato. Perdón, de orden. Quiero dar un dato. De orden para responderte inmediatamente. De orden, ¿verdad? Sí.
Hemos comisionado por nuestra superioridad para trabajar junto con otros comisionados del Estado en lo concerniente al recondicionamiento de esa plaza de la Trinitaria. Y cumplimos nuestra parte porque hicimos el trabajo que teníamos que hacer. Eso se remitió a la instancia que tenía que remitirse. Ya eso está en esa instancia. O sea que cumplimos nuestra parte. Lo segundo, quiero dar un dato. Yo lo escuché en la prensa, que los regidores de Villa Altagracia, y el síndico, parecen que no sabe quién fue Emilio Prudón. 50 años dedicado a la educación dominicana, autor de la letra del himno nacional, y según la prensa hace 2 o 3 años le cambiaron el nombre. Yo creo que la protesta vino y creo que lo dejaron, le quitaron el nombre de Emilio Prudón y le pusieron Sergio Vargas. Eso parece una cosa extraordinaria. Mi pregunta es, eso fue real, me cuenta la gente. Yo no lo creo. Fue verdad, pero yo no lo creo. Entonces, mi pregunta es, esta pregunta es para los historiadores. Cuando yo fui a la iglesia San Dionisio de Higüey, me sorprendí que hay una tarja allá que dice que aquí está sepultado, creo que así, el 5º abuelo de Simón Bolívar. No, en la Academia de la Historia de Venezuela. Sí. El reconocimiento al 5º abuelo de... Ya, eso me interesa. Ahí mismo. Fue de A mayor. Mi pregunta es acerca de eso. Si podemos colegir de ahí que los ascendientes de Simón Bolívar se puede decir que eran criollos dominicanos. La otra pregunta, usted mencionó José Antonio Bonilla. No, pero se mencionó, usted me mencionó ahorita tangencialmente así. No, pero se mencionó así. Si José Antonio Bonilla, que usted dice que era un gran orador, si es el mismo que se refiere ahí en la biografía de Duarte, si es el mismo profesor de Duarte, especialmente. Y lo del caso de Félix María Ruiz, desde hoy voy a dejar de enseñar ya que era Asua. Pero la gente de Asua, confórmense con que la familia se mudó allá en Asua, por eso está bien. Bien, señores, esta noche ha sido el fin de la ponencia. Yo pienso que el aplauso de ustedes dirá lo magistral que fue el trabajo de esta noche. Y después de aquí, entonces, ya él había tomado la palabra, así que por eso precisamente determinamos así. Así que vamos a degustar ahora y se puede continuar la discusión. Felicidades, ingeniero. Gracias, Jocelyn. Si fuera tan grande. Lo ya